Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy se tratará de la vida de una gran novelista, dramaturga y biógrafa inglesa, hija de una famosa feminista conocida como Madre del Feminismo. Consiguió su fama mundial por una de las obras más famosas de la literatura. Creó un monstruo con pocos trazos, pero horrendo para la época, que reflejaba su propio mundo interior. Su vida no fue fácil, pero se empeñó en ser alguien en la vida y crear una pieza maestra por derecho propio. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Mary Shelley, la creadora de un monstruo. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Mary Wollstonecraft Godwin nació en Somerstown, un distrito en el centro de Londres, en el municipio de Camden, el 30 de agosto de 1797. Su padre era William Godwin, novelista, periodista y filósofo, y su madre, Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa, siendo ella su segunda hija. Cuando su madre le dio a luz, tuvo una infección posparto que acabó con su vida. Su fallecimiento fue inesperado, ya que tenía buena salud, pero la medicina en el siglo XVIII dejaba mucho que desear. En aquella época ni los médicos se lavaban las manos, y ella no pudo expulsar la placenta durante el parto, así que el médico se la fue extrayendo trozo por trozo, y eso le produjo una septicemia, una grave afección donde el cuerpo responde de una manera incorrecta a una infección, por lo que puede avanzar y producir un choque séptico, y de eso falleció con 38 años. Por lo que tanto ella como su hermanastra, Fanny Imlay, hija de un oficial en la Guerra de la Independencia, empresario y escritor llamado Gilbert Imlay, fueron criadas por su padre, William. Al año del fallecimiento de su esposa, William Godwin publicó el libro Memorias de la autora de una vindicación de los derechos de la mujer, en honor y reconocimiento a su esposa, ya que se trataba de la biografía de Mary, que a su vez había sido la autora de Vindicación de los derechos de la mujer. Pero el libro desvelaba los romances de Mary Wollstonecraft y la vida de su hija ilegítima, por lo que fue un escándalo. Cuando Mary tenía 3 años, su padre se casó con Mary Jane Clermont, una vecina, y Mary, que leyó los libros de su madre y su autobiografía, además de ser educada por su padre con una enseñanza que la incitó a fijarse en la ideología política liberal, que defiende la igualdad ante la ley y la libertad individual, por lo que aumentó la devoción y respeto que sentía por su madre. Al principio Mary fue feliz, pero su padre tenía numerosas deudas, por lo que por el temor de no poder criar solo a sus hijas, se casó con su vecina en 1801, Mary Jane, que tenía 2 hijos, Charles, de 6 años, y Claire, de 4. A la mayoría de los amigos de William no les gustaba su nueva esposa, ya que era impetuosa, problemática y combativa, pero William era muy fervoroso de ella. Mary Godwin no la soportaba, ya que siempre había beneficiado y protegido más a sus propios hijos. La familia Godwin creó una firma editorial que vendía artículos de papelería, mapas, libros y juegos para niños, pero el negocio no salió bien, por lo que William tuvo que pedir prestado dinero para mantenerlo y cada vez sus deudas crecían más. En 1809 estuvieron a punto de cerrarle el negocio y meterlo en la cárcel por deudor, pero gracias a otro filósofo, activista social y reformista, Francis Place, le prestó dinero y pudo pagar sus deudas. William enseñó a su hija muchas materias. Podía visitar la biblioteca,
Se relacionaba con intelectuales que visitaban su casa y aunque recibió una educación muy informal, no le educaba según la filosofía y el pensamiento de su madre, pero su educación sí que fue avanzada para su época. Con una educadora y guía, leyó muchos libros para niños de su padre sobre historia antigua. Con 14 años vivió durante 6 meses en un internado, en una localidad costera inglesa en el distrito del Thanet, en Ramsgate. A los 15 años, su padre la describía así: singularmente valiente, un tanto impetuosa y de mente abierta. Sus ansias de conocimiento son enormes y su perseverancia en todo lo que hace es casi invencible. Con 16 años, su padre la envió a vivir durante unos meses con la familia de William Buster, un detractor radical que vivía en Dundee, una ciudad de Escocia. Se dice que la mandó fuera del país por salud, para protegerla del lado indecente de los negocios o bien para encajarla en la política radical. Él le dijo: estoy ansioso de que ella crezca como filósofa o incluso como escéptica. Más tarde, Mary Godwin volvió a Escocia para vivir 10 meses más en la casa de William Buster y sus 4 hijas. Y allí es donde ella imaginó su gran obra, ya que en el año 1831, en la introducción de Frankenstein, escribió: imaginé este libro allí. Fue bajo los árboles que rodean la casa o en las desiertas laderas de las montañas cercanas, donde tuvieron lugar mis primeras ideas genuinas y los primeros vuelos de mi imaginación. En ese tiempo, en Escocia, conoció a Percy Bysshe Shelley, un escritor, poeta romántico, ensayista y filósofo radical. Y cuando ella volvió a su casa de Escocia la segunda vez, el 30 de marzo de 1814, con 17 años, Percy se había separado de su esposa y visitaba a menudo a William Godwin, a quien aseguró librarlo de sus deudas. Las ideas políticas de Percy eran muy radicales y estaba muy influenciado por la obra de William, y eso le alejó de su noble familia, ya que ellos querían que fuese un afincado, pero él donó mucho dinero a proyectos de caridad, por lo que empezó a tener problemas para acceder al dinero familiar, hasta que heredó la finca de la familia. Lo que ocurrió después es que Percy Shelley no quiso o pudo pagar las deudas de William Godwin y él se enfadó mucho porque se sintió traicionado. Mary, con 17 años, y Percy, con 22, se enamoraron y se encontraban en secreto en la tumba de la madre de ella, Mary Wollstonecraft. Pero su padre no aceptó la relación y quiso romperla para salvar la reputación de su hija, y ahí fue cuando William vio que no le pagaría sus deudas. Mary, quien adoraba a su padre, quedó abrumada y triste, ya que había visto en Percy la imagen real de las ideas progresistas y liberales de sus padres, en la década pasada, sobre todo la idea de William que el matrimonio era un monopolio represivo. Así que se escaparon a Francia llevándose a su hermanastra, Claire Clairmont, ya que ella los persiguió. Los 3 fueron a París, y después de Francia a Suiza. Para Mary era como estar actuando en una novela representando un romance. Juntos leyeron libros de su madre, Mary Wollstonecraft, escribieron un diario y siguieron con sus trabajos de escritores, pero en la ciudad suiza de Lucerna se quedaron sin dinero y tuvieron que volver. Y el 13 de septiembre de 1814 llegaron a Gravesend, una ciudad en el noroeste de Kent, en Inglaterra. Ella estaba embarazada y su padre se negó a ayudarla, por lo que junto a su hermana Claire se fue a la casa de Somerstown, un distrito en el centro de Londres, y más tarde se mudaron a Nelson Square, un parque en Londres. Seguían con su programa intenso de lectura y escritura. Recibían a los amigos de Percy como al escritor inglés Thomas Love y al biógrafo Thomas Jefferson. Percy Shelley tenía que irse de su casa en varias ocasiones para evitar a los acreedores, por lo que sufría mucho en sus separaciones. Mary Godwin, embarazada y enfermando continuamente, tuvo que aceptar, a finales de 1814, que Percy tuviera un hijo con su mujer, Harriet Shelley,
y también coqueteos con su propia hermana, Claire Claremont. Solo le quedaban las visitas del amigo de su marido, Thomas Jefferson Hogg, que aunque al principio le disgustaban, más tarde lo empezó a considerar un buen amigo. Puede que Percy quisiera que ellos dos se convirtieran en amantes, y Mary no rehusó la idea, ya que ella creía en el amor libre, pero tan solo tuvo un coqueteo con Thomas, ya que estaba muy enamorada de Percy Shelley. A los 7 meses de su embarazo, el 22 de febrero de 1815, dio a luz a su hija, con pocas probabilidades de que sobreviviese. Y 12 días después, escribió a Thomas tristemente: «Mi querido Hogg, mi bebé está muerto. Ven a verme tan pronto como puedas, deseo verte. Estaba perfectamente bien cuando me fui a dormir. Desperté en la noche para alimentarla y parecía estar durmiendo tan profundamente que no quise despertarla. Entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la mañana siguiente. Por su apariencia seguramente murió de convulsiones. Ven, eres una criatura tan buena. Y Shelley tiene miedo de que el bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el momento, ya he dejado de ser madre». Mary Godwin cayó en depresión, llegó a tener hasta visiones del bebé, hasta que se volvió a quedar embarazada y se recuperó. Más tarde, falleció el abuelo de Percy, por lo que su economía se recuperó. Se fueron de vacaciones a un pueblo de la costa meridional de Inglaterra, Torquay. Después alquilaron una casa de campo en Bishopscliff. En Windsor, Great Park, un parque real grandioso en el sur de Windsor. En esta época, Mary dejó de escribir en su diario poco más de un año, o bien se perdió. Allí Percy escribió su poema Alastor, y Mary dio a luz a su segundo hijo, William, apodado Will Mouse, el 24 de enero de 1816. 4 meses después, el matrimonio con su bebé y con Claire Claremont viajaron a Ginebra, una ciudad de la Confederación Suiza cerca de la frontera con Francia, ya que iban a pasar el verano con George Gordon Byron, un poeta del romanticismo británico, que había tenido un romance con Claire y se había quedado embarazada. Llegaron el 14 de mayo de 1816. Percy alquiló un pequeño edificio en las cercanías y disfrutaban el tiempo escribiendo, navegando en el lago y hablando hasta avanzada la noche. Mary definió el verano como húmedo y poco amable en lo que respecta al clima, ya que la lluvia incesante nos obligó a encerrarnos durante días en la casa. En la villa del poeta Lord Byron se entretenían hablando, sentados alrededor de una fogata. Hablaban de los experimentos de un filósofo del siglo XVIII, del que decían había animado materia muerta con la posibilidad de devolverle la vida a un cadáver o a partes del cuerpo. También leían historias alemanas de fantasmas, y un día Lord Byron propuso escribir a cada uno su propia historia sobrenatural. Y fue durante un sueño cuando Mary Godwin engendró la idea de Frankenstein y empezó a escribir lo que creía sería una historia corta. Vi con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, el pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Y con el tiempo y la ayuda de Percy Shelley amplió el cuento y lo convirtió en Frankenstein o el moderno Prometeo. Su primera novela publicada en 1818 con 21 años. Contaba la historia de un joven científico, Victor Frankenstein, que crea un ser artificial con restos de cadáveres, desafiando las leyes naturales. Ese ser empieza siendo inocente y ávido de afecto, pero por el aislamiento que recibe y el rechazo se convierte en una figura terrible. Y ese verano en Suiza lo definió
como el momento en que por primera vez salté de la infancia a la vida real. Cuando en septiembre volvieron a Inglaterra, Mary y Percy se mudaron junto a Claire, que se había establecido en un edificio cerca de ellos, en Bath, una ciudad en el condado de Somerset, en el sudoeste de Inglaterra, para mantener su embarazo en secreto. Recibió 2 cartas de su medio hermana, Fanny Imlay, la hija ilegítima de su madre, con un aventurero, comerciante y especulador. Le contó que su vida había sido infeliz, y más tarde recibió otra carta, pero inquietante, que le hizo ir a buscarla enseguida a Bristol, un condado de Inglaterra. Pero el 10 de octubre, al día siguiente, la encontraron fallecida en su habitación en una posada de Swansea, una localidad galesa, junto con una nota suicida y una botella de láudano, una bebida alcohólica hecha con opio. 2 meses después, el 10 de diciembre, a Harriet, la esposa de Percy, la encontraron ahogada en el lago Serpentine, en el Hyde Park de Londres. Los 2 suicidios se taparon. La familia de Harriet puso trabas para que Percy y Mary se quedaran con los hijos de Harriet, por lo que para reforzar su posición les aconsejaron casarse, y eso hicieron. Con Mary embarazada de nuevo, se casaron el 30 de diciembre de 1816, en la iglesia St. Mildred, en Bread Street, Londres. Los padres de Mary fueron a la ceremonia, que acabó mal y con desavenencias familiares. El 13 de enero, Claire Claremont dio a luz a una niña, a la que llamó Alba, pero luego le cambió el nombre por Allegra Byron. En marzo de ese mismo año, la corte manifestó que Percy no era capaz de mantener la custodia de sus hijos, por lo que los instalaron con la familia de un sacerdote. En ese mes, los Shelley, Mary y Percy se fueron a vivir con Claire y Alba a Albion House, un gran y húmedo edificio sobre el río Támesis, y allí Mary dio a luz el 2 de septiembre a Clara, su tercera hija. En el verano de 1817, Mary Shelley acabó su libro, Frankenstein, y lo publicó en enero de 1818, anónimamente. Como el libro había sido publicado con un prólogo de Percy y dedicado a su héroe político, William Godwin, y Mary editó el diario del viaje a través del continente de 1814, junto con el poema Mont Blanc de Percy, los críticos y lectores pensaron que el autor del libro era Percy Shelley. El 12 de marzo de 1818 decidieron dejar Inglaterra y vivir en Italia, ya que Percy tenía que irse mucho de Londres por los acreedores, sumado a su mala salud, el temor de perder la custodia de sus hijos y la amenaza de prisión, y se llevaron a Claire y a su hija Alba, en ese momento sin intención de regresar. Una vez en Italia, le llevaron a Alba a su padre Byron, que vivía en Venecia, una ciudad en el noroeste de Italia. Él accedió a criarla, ya que Claire ya no podía seguir haciéndolo. Y a partir de ese momento, nunca se establecieron en un lugar durante mucho tiempo. Por el camino, iban haciendo amigos, que hasta a veces se mudaban con ellos. El matrimonio utilizaba su tiempo en estudiar, escribir, leer y hacer nuevas amistades. En Italia fallecieron 2 de sus hijos, Clara en Venecia, en el verano de 1818, y William en Roma, en el verano de 1819. Mary entró en una depresión profunda que la aisló de todo, sobre todo de su esposo Percy. Solo encontraba consuelo en la escritura, pero se recuperó con el nacimiento de su 4º hijo, el 12 de noviembre de 1819. A pesar de haber perdido a sus hijos en Italia, se convirtió para Mary Shelley en un país cuyo recuerdo está pintado como un paraíso, ya que le dio tanto a ella como a su esposo una libertad política que no existía en Inglaterra. Y sus años allí estuvieron llenos de ocupaciones creativas e intelectuales. Percy compuso una serie de poemas y Mary escribió una novela autobiográfica llamada Matilda, que fue su segunda novela. Valperga, una novela histórica y 2 obras de teatro.
Escribió Valperga para ayudar a su padre con sus problemas financieros, ya que su esposo no quiso hacerlo. También pasaba mucho tiempo enferma, por lo que tenía tendencia a deprimirse, y tenía que capotear con el interés de su marido en otras mujeres, porque Mary compartía su creencia en el amor libre, y formó relaciones amorosas entre los hombres y las mujeres de su círculo. El matrimonio y Claire Clairmont viajaron junto con sus sirvientes en diciembre de 1818 a Nápoles, la ciudad más poblada del sur de Italia. Allí estuvieron 3 meses, con la sola visita de un médico. 2 años después, unos criados, Paolo y Elise Focci, un matrimonio que Percy había despedido en Nápoles, delataron que el 27 de febrero de 1819, Percy había registrado como hija suya y de Mary Shelley a una niña de 2 meses llamada Helena Adelaide Shelley, y que la verdadera madre era Claire Clairmont. Mary Shelley aseguró que ella habría sabido si Claire hubiese estado embarazada, pero lo cierto es que no se sabe en realidad cuánto sabía sobre su hermanastra. Hubo muchas interpretaciones al respecto: que Percy quiso adoptar a un niño italiano, que el bebé era suyo y de Liz, una de sus amantes y amiga del grupo. Lo cierto es que los acontecimientos en Nápoles están rodeados de misterios. Lo único claro es que Mary no fue la madre de la niña. Helena Adelaide Shelley falleció en Nápoles el 9 de junio de 1820. Mary describió más tarde Nápoles como un paraíso habitado por demonios. En el verano de 1822, embarazada de nuevo, se mudó con su esposo Percy, su hermanastra Claire, y con Edward y Jane Williams, una pareja de amigos, a la aislada villa de Magny, al borde del mar, cerca de la aldea de San Terenzo, en la bahía de Lerici, una ciudad italiana de la provincia de La Spezia. Y una vez establecidos, Percy le dio la mala noticia a Claire de que Allegra, su hija, había fallecido en un convento en Bagnacavallo, una ciudad de la provincia de Ravenna, en Italia, de tifus, un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias bacterias. Mary Shelley no era feliz en aquella pequeña isla. La definía como un calabozo. El 16 de junio sufrió un aborto espontáneo, la expulsión del embrión sin ser provocado, lo que le produjo una gran pérdida de sangre, por la que estuvo a punto de fallecer. Mientras esperaba al médico, Percy la hizo sentarse en una bañera cubierta de hielo para detener la hemorragia. Y el médico más tarde les dijo que eso salvó la vida de Mary. Pero la relación con su esposo no fue buena ese verano, ya que en vez de estar con su esposa debilitada y deprimida, le dedicó la mayor parte del tiempo a Jane. Hasta la mayoría de los poemas que escribió allí estaban dedicados a ella. Al tener la costa al otro lado, tuvieron una nueva distracción, un velero, diseñado por un admirador de Byron, Daniel Roberts, que se había unido al grupo hacía 6 meses. Así que el 1 de julio de 1822 partieron desde la costa de Livorno, ciudad italiana en la Toscana, con rumbo sur. Percy Shelley, Edward Williams y el capitán Daniel Roberts, para volver una semana después con Charles Vivian, un guía de 18 años. Pero no llegaron a su destino. Y llegó una carta de un amigo dirigida a Percy Shelley, en la que ponía: «Te rogamos que nos escribas para decirnos cómo regresaste a tu hogar, ya que se dice que sufriste un tiempo adverso cuando partiste el lunes, y estamos ansiosos». A Mary le tembló todo el cuerpo y el papel se le cayó de las manos. Ella y Jane fueron a Livorno y después a Pisa, con la confianza de que sus maridos estuviesen vivos. Pero 10 días después aparecieron 3 cuerpos en la costa, cerca de Viareggio, una ciudad italiana en la provincia de Lucca, Toscana. El cadáver de Percy Shelley, de apenas 30 años, lo incineraron en la playa de Viareggio. Al fallecer su esposo, Mary Shelley se fue a vivir durante un año con Leigh Hunt, crítico, ensayista, poeta y escritor inglés, y su familia,
a Génova. Allí a veces veía a Byron y copiaba sus poemas. Su vida era muy triste y su situación financiera muy pobre, pero decidió que por su hijo y sus obras viviría. Y se fue de Génova a Inglaterra el 23 de julio de 1823. Allí vivió con su padre y su madrastra en Strand, una calle en Westminster, Londres, hasta que su suegro le dio una pequeña ayuda para que se pudiera ir a vivir sola a una pensión. En un principio, el padre de Percy, Sir Timothy Shelley, le había aceptado en mantener a su nieto, Percy Florence, únicamente si era criado por un tutor, pero Mary no aceptó, por lo que le ofreció un dinero anual que tendría que devolver en cuanto el pequeño Percy heredara la finca. Pero nunca quiso verla en persona ni llegar a un acuerdo. Tan solo se hablaban mediante abogados. Mary editó todos los poemas de su esposo y también otros trabajos literarios. Pero Sir Timothy la amenazó con que si publicaba cualquier biografía del poeta, le dejaría de dar dinero. Le aumentó la paga de 100 libras al año a 250, pero siguió con su dureza hacia ella como siempre. Mary pudo disponer del pequeño círculo de la sociedad de su padre, William Godwin, aunque tan solo era una pequeña parte de vida social, y se sentía rechazada por los que desaprobaban su relación con Percy Bysshe Shelley, al igual que lo hacía su suegro, Sir Timothy. En el verano de 1824, Mary se mudó a Kentish Town, un área del noroeste de Londres, para estar cerca de Jane Williams, ya que parecía estar un poco enamorada de ella, pero más tarde se desencantó cuando le contó que Percy la prefirió a ella antes que a Mary. En ese momento Mary estaba trabajando en una novela y también ayudaba a unos amigos que escribían memorias de Percy y Byron para perpetuar a su esposo. Conoció a un actor, escritor y dramaturgo estadounidense, John Howard Payne, que se enamoró de ella y le pidió matrimonio, pero ella no quiso. Le dijo que después de casarse con un genio, solo podría casarse con otro. En 1826, Percy Florence se convirtió en el heredero legal de la finca Shelley, al fallecer su hermanastro, Charles Shelley, el hijo de Harriet, la primera esposa de su padre. En 1827, Mary ayudó a Isabel Robinson, una amiga, y a su amante, Mary Diana Dodds, para que pudiera escribir con el nombre de David Lindsay, ya que querían comenzar una vida juntas en Francia. Así que Mary les consiguió pasaportes falsos. Al año las visitó en París y enfermó de viruela. A las pocas semanas se recuperó, pero perdió su belleza de la juventud. Trabajó durante 13 años como escritora y editora. Escribió novelas, artículos para revistas de mujeres, le ayudaba a su padre a pagar sus deudas y se buscaban mutuamente editores. En 1830 vendió los derechos de autor para una nueva edición de Frankenstein. En el año 1836 falleció su padre con 80 años de edad y reunió todas sus memorias y cartas para publicarlas, como él mismo dejó dicho en su testamento. Pero a los 2 años abandonó el proyecto. Trabajaba con la poesía de Percy y promovía su publicación. Un año después, las obras de Percy eran renombradas y admiradas, y en 1838 un editor le publicó una colección de las obras de su esposo, obras poéticas, por las que cobró 500 libras. Mary Shelley continuó teniendo varios amantes, pero su gran preocupación era su hijo Percy Florence. Asistió a una escuela pública como su esposo deseaba, y gracias a la ayuda de su abuelo, Sir Timothy, recibió educación complementaria en Merrow, una escuela independiente británica. Percy asistió a uno de los colleges de la Universidad de Cambridge, el Trinity College, especializándose en política y leyes. Toda su vida adoró a su madre, y al acabar la universidad se fue a vivir con ella. Los dos viajaron juntos por el continente.
En 1844 falleció el abuelo, Timothy Shelley, con 90 años. Y por primera vez, ella y su hijo fueron independientes económicamente. En 1848, su hijo, Percy Florence, se casó con Jane Gibson St. John. Mary, que se llevaba muy bien con su nuera, vivió con su hijo y su esposa en Field Place, en Sussex, la finca antigua de los Shelley, y los acompañaba en sus viajes. El matrimonio de su hijo fue muy feliz. Mary Shelley lo pasó muy mal en los últimos años de su vida, con varias enfermedades. Sufría de grandes dolores de cabeza y de ataques de parálisis. Sus músculos se contraían porque algo funcionaba mal, en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos, por lo que no podía leer ni escribir. Mary Shelley falleció a los 53 años de edad, en Chester Square, el 1 de febrero de 1851. Su médico pensó que pudo fallecer por un tumor cerebral. Cuando inspeccionaron su escritorio, encontraron mechones de cabello de sus hijos fallecidos, un cuaderno que había compartido con Percy Bysshe Shelley y un poema de su esposo titulado Adonais, junto con una página envuelta en seda que contenía algunas de sus cenizas y restos de su corazón. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.